Bueno, ¿quién habla? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, Los Caballeros del Podcast. Estamos muy contentos de poder transmitirles nuevamente un programa más a través de YouTube y de nuestro canal en Spotify. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, un tema muy interesante y misterioso. Se trata de Anneliese Michel, una mujer alemana que murió a los 23 años y que durante 7 años tuvo una serie de posesiones demoníacas, y el día de hoy hablaremos de este tema. No me encuentro solo, se encuentra conmigo Alexis y Cardia. ¿Qué tal, Alexis? Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos con este apasionante tema de Anneliese Michel. Considero que es de los más aterradores en cuestión de posesión demoníaca. Y bueno, presentamos aquí también está Cardia con nosotros. Hola, Cardia. Hola, Alexis. Hola, Yolois. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí una vez más, pues haciendo enojar a los espíritus, ¿no? Grabando en la noche. Así es, Cardia, por segundo día consecutivo, como si los espantos del día anterior no fueran suficientes. Nos encontramos nuevamente aquí y con un tema igual de tenebroso, que es el de Anneliese Michel. Como ya lo comentaba Alexis, es un tema muy apasionante, muy interesante y sobre todo que causa mucho temor y mucho miedo. Es un tema, creo, conocido por muchas personas. En posesiones demoníacas es de los temas más famosos a nivel mundial. Esta chica alemana que le dio la vuelta al mundo con su caso tan estremecedor de posesión demoníaca. Existen muchas opiniones encontradas. Hay quien dice que era un tema psiquiátrico y hay quienes aseguran que no, que literalmente estaba posesionada no por un espíritu, sino por una serie de espíritus, un conjunto de espíritus malignos que finalmente la llevaron a la muerte. Sí, en efecto, es un tema completamente devastador, porque si quitamos o dejamos a un lado lo que fue o lo que es justamente el lado espiritual, ¿no? El lado de los demonios, es completamente una tragedia, es lamentable, es algo difícil, ¿no? Ya en sí el caso, sin nada paranormal, es bastante triste. Sí, ¿no? Y saber que, por ejemplo, esta chica, pues comienza la historia diciendo que era una chica nacida en Alemania y esta chica nace el 21 de septiembre de 1952 y muere en julio de 1976. Entonces, sí, esta chica tenía una vida pues común y corriente, o sea, como cualquier chica, pero pasó algo extraño, ¿no? Algo que pasa en muchas familias, pero en ese tiempo pues era muy mal visto que su madre había tenido una hija antes del matrimonio que tuvo con el papá de Anneliese. Entonces, su hija tenía 4 años cuando se casa con el papá de Anneliese. Entonces, pues era mal vista la señora, ¿no? Porque había tenido una hija fuera del matrimonio. Y en esos años, en esos tiempos, pues era mal visto que una mujer, ¿no? Tuviera hijos de otro hombre, ¿no? Que no fuera dentro del mismo matrimonio. Entonces la niña, Anneliese siendo niña, pues se siente como con esa culpabilidad que tenía, que su mamá había tenido a esta niña antes de su matrimonio. Y yo me imagino que porque ella veía cómo la gente, la sociedad, desgraciadamente, la juzgaba o la señalaba, ¿no? De que tenía una hija así como bastardo, ¿no? O sea, entonces la niña, esta Anneliese, pues como que le recayó eso y
y gracias a eso, o no sé, fue inculcada mucho del catolicismo, entonces ella se va mucho hacia el catolicismo, la niña participa en todo lo que es la iglesia católica y se refugia, ¿no? Se refugia en el catolicismo. Y entonces, o sea, hacía su vida normal la niña, o sea, de ir a la escuela, ¿no? Pero practicando el catolicismo a diario. Sí, así es. Pues ya de entrada aquí lo que podemos ver es que la infancia de Anneliese fue complicada, mucho antes de estos sucesos paranormales o esta condición psiquiátrica que pudiera haber tenido. Toda su infancia fue difícil. ¿Por qué? Por el hecho de la sociedad, ¿no? Que juzgaba a su familia, no solo a ella y a su mamá, sino a toda su familia, por el hecho de haber tenido una hija fuera del matrimonio, que en épocas anteriores, en esa época, era muy mal visto y entonces eran juzgados, eran señalados. Entonces ya de entrada podemos ver que Anneliese tuvo una infancia muy difícil. Ahí es el primer dato importante, puesto que ella era una niña insegura, una niña triste, señalada por la sociedad, quizás un poco resentida también por la sociedad, y quizás eso contribuyó a lo que vendría más adelante en su vida de adolescente, ni siquiera adulta, sino de joven adolescente, que es la trágica muerte que al final tuvo, ¿no? A los 23 años. Sí, iba a referir que indudablemente pues es una tragedia que también se lloró, es como dices tú, pero también hay algo muy importante que tenemos que destacar, ¿no? El hecho de que inclusive con esta vida tan desgraciada que tenía por todas las cuestiones de que eran atacados su familia y ella siempre destacó en los estudios, ¿no? Siempre fue una persona que iba a la escuela, que se internaba en los estudios religiosos, y que también decían que era una muy buena persona, ¿no? O sea, su actitud nunca fue pues de una persona enojona, una persona que fuera déspota, sino siempre de las mejores actitudes, ¿no? Entonces también eso es muy rescatable, decir de que entonces no era una niña maleada. No, o sea, no era una niña maleada, pero había algo ahí en su niñez que quizás le hizo refugiarse en el estudio, en el catolicismo. O sea, este rechazo por la sociedad fue que quizás contribuyó en que ella se fuera mucho hacia el estudio, hacia lo católico, estar muy cerca de Dios, pues bueno, porque en la sociedad se sentía señalada, ¿no? Y es algo real que la familia tuvo que pasar. Y por más fortaleza que tenga un niño que no es aceptado en la sociedad, pues quizás no va a tener forzosamente una actitud mala o retadora. En este caso, Anneliese se enfocó, se hizo de sus mejores aliados del estudio y del catolicismo. Y bueno, resaltar también algo muy impactante para ella, que fue la muerte de esta chica, ¿no? De su hermana, su media hermana. Fue otro golpe muy fuerte porque muere la media hermana de ella a los 8 años. Entonces, pues sí fue un golpe muy fuerte muy devastador para una niña, ¿no? De su edad que tenía ella. Pues sí fue un golpazo para toda la familia, pero yo creo que como niño le pegó muchísimo más a ella, ¿no? Entonces yo creo que eso, Luis, también esa es una parte que contribuyó a que se fugara en el estudio y en el catolicismo, ¿no crees, Cardia? Sí, completamente. Cuando vemos o vivimos ese tipo de situaciones, buscamos la manera de poder salir de ese mundo, ¿no? Y a veces el estudio, a veces otro tipo de actividades. En ella, pues fue justamente eso. Y pues claramente se nota que sí era muy entrada en eso, ¿no? Tal vez un poco para escapar de la realidad, tal vez un poco por esta frustración que sentía, ¿no? Por haberle de alguna forma fallado a sus padres, o ella pensaba que le había fallado a ellos. Y pues sí, sin duda ya te dice que era una historia que no iba a terminar bien. Sí, exactamente. O sea, ya tenemos dos antecedentes muy importantes en la infancia, en la parte más difícil del ser humano, que es en la infancia, el rechazo de la sociedad, la muerte de su hermana, que probablemente, bueno, eso ya es algo que yo digo, o yo pienso que probablemente era su amiga, su compañera de vida, su hermana, fallece. Ya hay dos factores que contribuyen, y entonces recordemos que para que una persona llegue a tener una posesión demoníaca, debe de encontrarse algo, una falla ahí, alguna tristeza, algún dolor, algo que no le permitiera ser feliz, una debilidad ya tenía de trasfondo con esta infancia tan difícil de Anneliese.
Sí, en efecto, pero yo quisiera preguntarle a Alex, ¿no? O sea, tú ves esta historia, Alex, y dime, cuando tú ves a una persona así, tú que estás más del lado espiritual, ¿no? ¿Sientes o sabes si ese tipo de acciones hacen que los demonios, en este caso, se peguen más a una persona? Pues es bien sabido que yo, por lo que he leído y escuchado, es bien sabido que el demonio se acerca, entre más estés tú más cerca de Dios. Es algo a lo mejor muy paradójico, pero generalmente está como que en más riesgo una persona que está más metida en un plano espiritual más alto, una vibración más alta, o en personas que son muy devotas, ¿no? Hay personas que dicen, pero pues es que si nunca jugó la Ouija, nunca hizo esto, nunca hizo lo otro, era bien católica, era bien... Sí, porque ahí está esa batalla del bien contra el mal, ¿no? Y por ejemplo, en las iglesias, o sea, es cuando se encuentra más el Satán, ¿no? O sea, porque quiere que se alejen las personas que son creyentes, que se alejen de Dios y que crean que su Dios sea Satán, ¿no? Entonces yo voy por ese lado. A mí me parece que esta chica, como era tan bondadosa, tan humilde, tan llena de espiritualidad, el mal hizo sí, la vio como una presa fácil, o sea, de decir, de aquí soy, ¿no? Entonces, no sin antes decir que, bueno, eso es lo que yo te puedo contestar, Cardia, respecto a que a mí se me hace que va por ese lado esa situación, porque en ningún momento narran o dicen o no leímos o no estudiamos en este caso que la chica haya tenido un contacto con algo de que hubiese abierto un portal. Al contrario, decían que era muy religiosa y que era muy muy apegada al catolicismo. Entonces yo pienso que aquí se unieron esas fuerzas, ¿no? De que el mal la vio como presa, ella estaba tan pegada a Dios y que aún así, o sea, ganó el mal en esta batalla, ¿no? Sí, ahora hay que recordar que con este historial, ella, a pesar de que estaba muy pegada a lo espiritual, muy cercana a Dios, porque inclusive ella daba catecismo en la iglesia, o sea, muy a pesar de que ella estaba tan cerca de Dios, tenía muchas debilidades y probablemente yo se las atribuyo a su difícil infancia. Entonces, la maldad, los espíritus malignos, la vieron cerca de Dios, pero detectaron que aún así no tenía una fortaleza espiritual. Fue el gancho perfecto para que un demonio o una serie de demonios pudieran hacer de su cuerpo un conducto para posesionarla. Yo pienso que por eso fue, porque sí, ella estaba muy apegada a Dios y podría no entenderse, pues si estaba en la iglesia, si daba catecismo, era buena estudiante, era buena hija. ¿Por qué? ¿Por qué se posesionó? ¿Por qué fue un conducto de los seres malignos para esta posesión? Yo creo que por su debilidad, la debilidad que ella tenía muy en el fondo, por las pérdidas que tuvo en su infancia y por la dificultad que ella atravesó sin ser responsable de esa niñez tan difícil. Híjole, qué historia tan aterradora estamos viendo en este momento, ¿no? Más por la hora, es completamente terrorífico. Pero bueno, esa no es la historia principal, ¿no? Aquí el punto al que queremos llegar justamente es cuando ella muestra las primeras señales de lo que vendría a ser después una posesión completamente, ¿no? Bueno, esta es como como dando una introducción. Inicio, ¿no? Exactamente, en la introducción presentando a esta mujer, que vean que era una persona común y corriente, como tú lo dijiste, una persona que no estaba afiliada a alguna secta o algo por el estilo, que entendiéramos mucho más una posición, ¿no? Una persona completamente normal, como tú la puedes ver en tu vecina, tu amiga, hasta uno mismo, ¿no? No tiene nada que ver con nada de ese tipo de cosas. Y sin embargo pasó. Aquí hay un punto muy importante que quisiera decir, porque hay un debate donde se dice que ella realmente sí jugó la Ouija,
antes de salir de la escuela, ¿no? Inclusive hay una película por ahí, no es la de Emily Rose, que todo el mundo conoce, es otra película que se llama Requiem de la posesión de Micaela, y en esta película sí hace referencia de que ella llegó a jugar la Ouija, o más bien como le pasó a Alexis en alguna ocasión, con sus amigos, juegan la Ouija, ella estaba presente, y es donde empieza todo este tipo de cosas sobrenaturales. Bueno, pues bien pudo haber sido ese un portal, ¿no? Un detonante para que ella estuviera expuesta a estos entes, a Así estos, es. Pues francamente yo lo veo como que fue una legión de demonios, o sea, porque no era nada más uno. Una legión es un grupo. Seis Ajá. Seis Entonces, pues a mí me parece bastante bien cómo se llevó el caso. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos trataron de llevar a esta niña a un médico, ¿no? Empezaron por la parte médica, comenzaron a hacerle estudios y pues salía bien la niña de los estudios, análisis, ¿no? Entonces seguían diciendo que tenía estas reacciones así como violentas, como que se retraía, ¿no? Como que tenía comportamientos extraños. Entonces fue cuando pidieron ayuda en lo psiquiátrico, lo psicológico y lo psiquiátrico, ¿no? Así es, esta historia que nos comenta Alexis se da en 1968 cuando Anneliese acababa de cumplir 16 años de edad, es decir, estaba entrando en su adolescencia. Entonces ella comienza a sufrir terribles sacudidas y adoptaba posturas antinaturales. Entonces Joseph y Ana, que eran sus padres, al ver este comportamiento fuera de lo normal, lo primero que hacen es lo que hubiera hecho cualquier padre en esta situación, que es llevar a los médicos a su hija. Entonces es cuando le diagnostican un problema psiquiátrico, en este caso más específico le diagnostican epilepsia. Y es cuando inicia este proceso médico, esta serie de estudios que le hacen para poder intentar que se mantenga en un estado más o menos natural. Esta es la parte cuando ya comienza, ¿no? Como cuando comienza todo, justo cuando cumple los 16 años de edad. Entonces, ven que si hay una reacción favorable tomando el tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, después hay una recaída de esta chica, ¿no? Porque en un tiempo sí le hizo los medicamentos psiquiátricos que estaba tomando y llegó a la edad de los 23 años y la chica comenzó pues a bajar sus calificaciones, a ya no estudiar, me parece que dejó trunca la carrera. Porque empezaron esos sucesos, pero más pues más fuertes, ¿no? O sea, se intensificaron y dio esto que la chica pues abandonara la escuela, se quedara en casa y pues los papás estuvieron viendo su comportamiento que era totalmente anormal, ¿no? Como decía ahorita Yolois, unos comportamientos violentos, unos comportamientos de posturas físicas, así como que dices, es que no es posible que se haga así, es antinatural que un cuerpo humano porte esa posición, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la familia estaba fuera de sí, que ya no sabía ni qué, y pues fue cuando vieron que pues ya el tratamiento médico, que era el psiquiátrico, ya no le hacía, ¿no? O sea, ya no estaba haciendo el medicamento, le subieron las dosis y todo, pero realmente ella seguía con este comportamiento y cada vez más agraviado. Entonces recurren a la iglesia, ¿no? Recurren con un sacerdote, porque pues dicen es que, o sea, pues si no es por el lado médico, pues igual es por el lado espiritual, ¿no? Entonces pasa la fase ya donde piden auxilio los padres, Ana y Joseph, para ser auxiliados con un párroco, ¿no? De ese entonces donde ella vivía. Así es, Alexis, es muy cierto lo que tú comentas. Ahora, los padres se acercan a la iglesia, pero antes de que ellos decidieran acercarse a los
sacerdotes a la Iglesia Católica, en una serie de episodios que Anneliese ya había sufrido. Tuvo un segundo episodio después de estos medicamentos que le habían hecho cierta mejoría. Tiene una recaída en este tipo de problemas. En la tercera ella comienza a decirle a sus padres y a los médicos que ella está poseída, que está siendo poseída, y que esta posesión, que este espíritu que la posee es quien la obliga a tener una serie de convulsiones y a tener una serie de comportamientos horrendos. Es decir, ella ya comienza a decir que está poseída antes de que sus padres quisieran o decidieran ir a la iglesia. De hecho, esto que comienza a decir esta Anneliese es lo que motiva a sus padres a acercarse al lado espiritual y ver si un sacerdote, si un padre de la Iglesia Católica podría ayudar a su hija. Es por eso que ellos, en su desesperación, al ver que no hacían efecto los medicamentos, al ver que ningún médico podía ya ayudarla, en su desesperación recurren a la Iglesia Católica a intentar decirles que está poseída su hija. Sí, inclusive tengo que mencionar aquí que el medicamento que ella ingería se llama Tregretol, y es una sustancia que, bueno, he leído, es muy agresiva, es muy fuerte. O sea, no cualquier paciente se le recetaba ese medicamento. Entonces, que le deje de hacer efecto, pues da dos opciones: o la enfermedad está ya muy avanzada, en dado caso que haya sido una enfermedad, o las personas que piensan que era una enfermedad, o la segunda es de que pues no había tal enfermedad, ¿no?, sino realmente era espiritual, y ese medicamento nada más la estaba enfermando más. Fíjate que estaba yo checando respecto al medicamento, que Anneliese es ella misma quien pide la ayuda espiritual, que pide ser exorcizada, que pide un exorcismo. Este ritual se le es negado, y en lugar de esto, el psiquiatra le receta peristiacina. Sí, así es. Este medicamento eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Entonces, empeoraron las convulsiones, y al grado de que ella ya empezaron a escuchar voces que perseguían a Anneliese diciéndole que iba a quemarse en el infierno, cosas como que los demonios la seguían, y ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándole, ¿no?, que habían comenzado a darle órdenes de estos demonios. Y pues los doctores parecían ya incapaces de poder ayudarla. Entonces, pues Anneliese perdió toda esperanza en que la parte médica pudiera ayudarla, ¿no? Ahora, es obvio que los médicos no iban a caer en este pensamiento de que Anneliese estaba siendo poseída y que se trataba de un exorcismo. Evidentemente, los médicos creían que estas eran reacciones de los medicamentos que tomaba o de la misma enfermedad que le habían diagnosticado. Por eso es que durante mucho tiempo, y también la iglesia que le negó este exorcismo solicitado por la misma Anneliese, porque muchas veces piden muchas evidencias, ¿no?, para poder llevar a cabo este tipo de exorcismos. Quizás en ese momento no vieron que fuera necesario realizarlo, así es que no se lo realizan, y ella sigue en el ámbito médico, sigue confiando un poco en los médicos junto con su familia, que ellos lo único que hacían era cambiar de medicamentos, cosa que le llevó a un daño cerebral por la cantidad de medicamentos que ella ingería, y que lo único que trajo como consecuencia fue que se agravaran esta serie de convulsiones. Y ahora ya no solamente eran convulsiones, ya escuchaba voces, y estas voces le decían que se iba a quemar en el infierno. Estas voces le decían que amenazara a sus padres, que amenazara a los doctores, que los amenazara de muertes, al mismo tiempo de que las convulsiones se fueron haciendo más seguidas, junto con estas posiciones corporales completamente fuera de lo natural, que aterraban a todos, sobre todo a los más cercanos, que era su familia, en este caso sus padres. Claro, y yo te pregunté a ti, Yolo, si tú vivieras una experiencia de ese tipo, ¿qué pensarías? ¿Que estás enfermo o que estás poseído? Bueno, si yo viviera una experiencia de este tipo, yo por lo general acudiría primero a lo más lógico y a lo más científico. Yo, al igual que Anneliese, hubiera optado por
la ayuda médica, por la ayuda de los científicos, que quizás no sería fácil encontrar cuál es mi diagnóstico, pero yo confiaría mucho en los médicos. Sin embargo, si me sucediera lo que le sucedió a Annelise, que se vino degradando, se fue deteriorando cada vez más y más y más, a tal punto de sentirse poseída, de sentir que tenía espíritus, no solo uno, sino ella menciona que tuvo 5 espíritus dentro de ella. Si yo hubiera sentido que tuviera esos espíritus, si veía que hacía cosas fuera de lo normal, que mi cuerpo se ponía en posiciones antinaturales, que mi voz cambiaba, que tenía pensamientos de amenazas de muerte para mis padres y los médicos, evidentemente yo entonces sí hubiera pedido la ayuda de alguien, algún experto de la Iglesia Católica. Yo hubiera pedido, al igual que Annelise, un exorcismo, Cardia. No sé qué hubieran hecho ustedes si se hubieran visto en esa situación. ¿Tú qué hubieras hecho, Alexis? Pues sí, primeramente consultar un médico, ¿no? Ver la parte médica y posteriormente, bueno, si no me hace efecto, pues entonces irme por otro lado, por el lado espiritual, ¿no? Y fue justo lo que hicieron sus padres, ¿no? Ana y Joseph en el verano de 1973 visitan varios pastores en busca de ayuda, ¿no? Para su hija. Y pues estos pastores le dicen que pues hay ciertos requisitos, ¿no? Que se necesitan para realizar un exorcismo. Y pues le empiezan a decir que entre estos es de que la persona pues tiene que tener una aversión a objetos religiosos, ¿no? Demostrar un sansonismo, o sea, una fuerza inmesurada. Y padecer de xenoglosia, que es la capacidad de hablar en idiomas que desconoce esta persona, es decir, que en el momento que está hablando la persona poseída hable varios idiomas, latín, hebreo, etcétera, pero que ella no los conozca, ¿no? O sea, que ni sabe qué es lo que está diciendo. Entonces, los padres pues le dicen, ¿no? Que pues realmente cumple con estos puntos que la iglesia pide, esos requisitos, ¿no? Pero sin embargo, tardó 1 año en ser evaluado para ver si era candidata a ser una persona para el exorcismo, y el pastor Ernest Alt solicita permiso a un obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. Y pues esta petición fue denegada. O sea, estamos hablando que del 73 al 74 fue 1 año en lo que permiso se fue denegado, ¿no? Entonces, pues ellos decían que Annelise debería de vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz, ¿no? Sin embargo, los ataques de Annelise pues pararon, sino que empeoraron la situación. Así es, evidentemente este año que tardan en dar el permiso para llevar a cabo el exorcismo y que a final de cuentas es denegado, lo único que trajo como consecuencia fue que se agravaron los problemas de Annelise. Y bueno, esas son lo que hubiéramos hecho yo y Alexis en caso de que nos encontráramos en una situación similar a la que se encontró Annelise. No sé, tú coméntanos, Cardia, ¿qué es lo que tú harías si tuvieras una posesión, si tuvieras una experiencia similar a la de esta mujer? Bueno, claramente trabajo en una clínica. El primer recurso pues sería justamente el médico, ¿no? No tanto el médico, sino bien ya el psiquiatra directamente, que sería el que atendería ese tipo de males. Evidentemente, al no haber una respuesta después de estudios, pues yo creo que sí me inclinaría más por el lado paranormal, ¿no? El lado religioso. Pero la pregunta realmente fue porque ella sí sabía lo que estaba pasando. Y lo voy a explicar por qué. Recordemos que ella era una persona que le estudiaba la Biblia, ¿no? Y justamente la Biblia sí menciona partes de las posesiones, ¿no? Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan, en los Hechos también. O sea, cada uno de esos personajes describe y a su forma menciona este tipo de posesiones. Entonces Annelise sí conocía perfectamente, por haber estudiado la Biblia, sabía perfectamente lo que estaba pasando, lejos de todo lo médico. Entonces yo creo que fue donde ella decide por eso hacerse el exorcismo, porque ella sabía que esos males no eran naturales, sino eran espirituales. Así es, y ahora no quiero imaginarme la desesperación que sentía Annelise al ver que no mejoraba su estado, por más médicos que visitaba, por más medicamentos que le recetaban,
Y el hecho de que la iglesia le estuviera dando la espalda, a pesar de que ella vivía parte de su vida entregada a la iglesia, iba a la iglesia, iba a misa, daba clases de catecismo. O sea, no pude imaginarme la desesperación que ella sentía de saber que la iglesia por algún tiempo le daba la espalda y que no accedía a llevar a cabo este exorcismo, que ahora quizás si hubieran realizado ese exorcismo cuando ella lo pedía, probablemente le hubieran salvado la vida, porque no estaba tan débil, no estaba tan acabada como hasta que le hacen por fin el exorcismo a los 22 años, cuando ya estaba completamente físicamente acabada. Y no solamente físicamente, ¿no? Recordemos que también ella tuvo muchas depresiones, ¿no? O sea, también mentalmente ella estaba quebrada. Claro, la parte emocional influyó mucho porque pues ella dejó de comer, estas convulsiones como que le daban esos ataques fueron más severos a tal grado de que ya golpeaba y mordía a su familia, ¿no? Principalmente a sus padres. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba ella que los demonios no se lo permitían, ¿no? Entonces ella dejó de comer y narran que pues ella dormía en el suelo, ¿no? O sea, en el suelo se alimentaba de insectos, de arañas, de moscas, llegó a comer hasta piedras, hasta incluso ella bebía de su misma orina, ¿no? Porque ya defecaba y orinaba en el mismo cuarto o en toda la casa, ¿no? Entonces dicen que muchas veces ella gritaba por toda la casa hasta que se desgarraba la garganta totalmente y sangraba, ¿no? Y que destruía, pues sí, destruía cualquier cuadro de catolicismo, religioso. Sí, tenía aversión a las figuras religiosas. Exacto. Y comenzó a automutilarse incluso, ¿no? A golpearse contra las paredes y los muebles, rasgarse la ropa y orinar en el suelo. Ya esto se volvió algo ya habitual, ¿no? Entonces, así es. O sea, fue algo que digo, imagínate vivirlo con un pariente tuyo, ¿no? O sea, un familiar, o sea, que estés viviendo eso en tu casa, o sea, ser algo aterrador. Y escuchar esas voces de ultratumba que le salían, o sea, que no sabías ni qué carajos decía, porque son lenguas que uno no conoce, ¿no? Entonces digo, qué desesperación para los padres, qué desesperación para los hermanos que vivían ahí dentro de esa misma casa, ver cómo se está autodañando, automutilando la persona, porque dicen que se cortaba, que se pegaba, eso de comer insectos, o sea, imagínate, ¿no? O sea, no, o sea, ha de haber sido emocionalmente algo muy, muy deprimente. Sí, exactamente, ahí podemos ver algunas fotos de cómo es que ella termina al final de sus días de vida, termina ya en una situación muy triste, muy deplorable. Y bueno, no puedo imaginarme el sentimiento de la familia, de los padres sobre todo, y de la gente que le quería ayudar, porque yo estoy seguro que los médicos también querían que ella se recuperara, que los sacerdotes querían que ella se recuperara. Así es que debieron de haber sido 7 años de una vida muy triste, muy lamentable, donde sucedieron hechos atroces, muy difíciles y sobre todo muy aterradores. Mencionaba Alexis que ella hablaba lenguas, idiomas distintos que ella desconocía. Y bueno, esto tiene explicación, ya que este es uno de los casos donde la persona ha sido poseída por múltiples espíritus, por múltiples entes. Ella se menciona que fue poseída por cinco entes malignos, que fueron Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler y un sacerdote del siglo XVI, un sacerdote corrupto. Fueron los espíritus que ella mencionaba y que se pudo detectar en los exorcismos que estaban poseyendo a esta pobre Anneliese. Perdón, Alex, recordemos un hecho antes de que se hicieran los exorcismos. Ella nuevamente fue internada justamente en el psiquiátrico y nuevamente se le dio medicación más fuerte que obviamente pues le provocaba convulsiones y nunca le vio los síntomas de inmediato. Sí,
claro, ¿no? Y que la base de todo esto, pues como decía, ya fue un año después, sino hasta 1975, que ya otorgaron la orden de que ella sí cumplía con todos los requisitos de una persona poseída. Y entonces se hace como una reunión entre el obispo que asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt la orden de llevar al cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel, ¿no? Y la base para este ritual está en el ritual rumano, el cual continúa siendo en este momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII, ¿no? Entonces, según sus palabras, bien lo decía Joe Lois, según sus palabras, en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI. Entonces, desde septiembre del 75 hasta el julio del 76, o sea, casi un año, se realizaron 1 o 2 sesiones de exorcismo cada semana. Algunos ataques dicen que era tal la violencia que no podían controlarla entre 3 hombres, ¿no? Incluso la tenían hasta encadenada para hacerle esos exorcismos. Dicen que era increíble la forma que ella tenía de saltar de un metro a otro, ¿no? Y que una vez, incluso de un golpe, mandó hacia el otro lado del cuarto tanto al padre, al sacerdote, como a su propio padre, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues, dicen que había como un tiempo en que Anneliese tenía como un tiempo de normalidad, ¿no? Y al cual en este tiempo, en ese periodo que le dio así como trance de normalidad, ella pudo regresar a la escuela. Estábamos diciendo que no había acabado, pero estaba checando que ella estaba estudiando para pedagogía. Entonces, ella fue todavía después de que ya le habían hecho estos exorcismos, ella pudo regresar a la escuela a realizar los exámenes finales de la Academia de Pedagogía de Würzburg. Entonces, o sea, imagínense ver a una compañera, ¿no? Que la viste de una manera y ahorita pues ya se vería muy deplorable, o sea, su físico ya era totalmente cadavérico, ¿no? Y aún así la chava, o sea, fue a presentar sus exámenes finales para ser pedagoga, ¿no? Entonces, pues, el ritual se alargó por meses en presencia de los familiares y testigos de Anneliese, y Anneliese se negaba a comer durante todo ese periodo, ¿no? Incluso dicen que sus rodillas se rompieron durante las 600 acciones que realizaba en las sesiones diarias de exorcismo, o sea, que era un movimiento incontrolado, así, o sea, muy sádico, o sea, se veía muy sádico todo esto. Claro, y que en todo momento ella decía que siempre veía las caras, ¿no? Ella las llamaba las caras malignas, ¿no? O sea, imagínate tú qué miedo que todo el tiempo que ella veía los rostros de sus seres queridos, de vecinos, de amigos, las caras se le transformaban y era lo que ella llamaba las caras malignas. Nada más imagínate el horror de ver que una persona que tú quieres se desfigura a un grado de no poderlo reconocer. Sí, exactamente. Y fíjense, quiero comentarles que, bueno, seguramente ya lo saben, este caso de esta chica, Anneliese Michel, en particular, fue uno de los más difíciles en la historia de los exorcismos, ya que la pobre joven tuvo que soportar 67 exorcismos en un año, y esto evidentemente terminó con toda su fortaleza física, mental y espiritual. Y lo más impresionante es que 40 de estos 65 exorcismos fueron registrados en audio, ya que, bueno, la iglesia es algo que tiende a hacer, ¿no? Dejar un registro, tener un registro, una evidencia del exorcismo que se realiza. Así es que hay mucha información, mucha evidencia real, fidedigna. Por ejemplo, sí, en internet uno lo puede encontrar, donde se puede dar una idea de lo terrible que eran estas sesiones de exorcismo, donde se escuchan gritos, ladridos, terrible. Se puede escuchar a Anneliese hablando en lenguas extrañas, en idiomas incomprendibles para una persona común.
Y yo creo que eso es algo de lo que hace muy fuerte este caso en particular, el hecho de que haya sufrido 65, 67 exorcismos y que se tenga registro de la mayoría de ellos, de 47, ya me acaba de dar el dato Alexis, de 47 cintas de audio donde se puede evidenciar lo terrible que fue el proceso en el que se fue degradando cada vez más y más y más esa pobre mujer que en su fortaleza hizo lo que pudo, ¿no? Por continuar con vida, pero fue demasiada maldad, fueron demasiados entes, fue demasiado esfuerzo y soportar, o sea, pobre Anneliese, la verdad, deja mucho que pensar. Algo que a mí me consterna mucho son las fotos, ¿no? Donde reflejan el gran deterioro que tuvo ella, ¿no? En una foto que vi, con la nariz rota, ¿no? Por golpearse el rostro ella misma contra la pared, ¿no? Sin motivo alguno. Sus dientes rotos, porque decíamos que comía piedras, o sea, comía piedras, insectos, ¿no? Tenía alopecia, o sea, tenía cachos de cabello que se jalaba, que se lo comía, se lo quitaba del cuero cabelludo y le quedaba alopecia, ¿no? Entonces, muchos cortes, los ojos inflamados, tenía mucha necrosis ya en la piel, ¿no? Porque, o sea, no tenía buena circulación, se hacía cortaduras, se le infectaban y la malnutrición, ¿no? Entonces, la verdad son muy aberrantes las fotografías, las imágenes que existen de este caso. Porque, pues sí, como decía yo, Lois, ¿no? Alrededor de 40 citas de audio se grabaron durante este proceso. Y bueno, el audio, ¿no? Pero el deterioro físico de ella fue extremadamente brutal, ¿no? O sea, y de una chica que yo calculo que medía como unos 70, unos 75 de altura y llegar a pesar 30 kilogramos, o sea, es una cosa de nada. Entonces, pues ella perdió totalmente la fuerza hasta de levantarse de su propia cama. Pero esas fuerzas malignas, pues eran las que les daba la fuerza, el poder de pegar, de golpearse, ¿no? Pero ya era una fuerza sobrehumana, o sea, ya no era algo humano, porque ella con 30 kilos, o sea, no era incapaz de poder mandar a 2 hombres del otro lado de la habitación, ¿no? Entonces ya era una fuerza sobrehumana y pues bien decíamos, ¿no? Era una legión de demonios que ella tenía. No era nada más uno, no estaban compitiendo con uno, sino yo creo que, me imagino que era una legión de las más poderosas que no pudieran combatir con los exorcismos, ¿no? ¿Cómo ves, Cardia? No, claramente es horrible, pero esos audios lamentablemente pues no los podemos escuchar. O sea, han salido muy pocos a la luz, pero que sean 47 evidencias, sí deja mucho que pensar, ¿no? La verdad es de que es un caso horrible, difícil de ver. Las fotografías que tú mencionas son claramente impactantes, ¿no? Realmente se ve como que una persona física, una persona maliciosa, pues la golpeó durante mucho tiempo, ¿no? Las fotografías son devastadoras. Los audios no tienen alguna explicación de este mundo. Claro que sí, la verdad es de que no hay una explicación. Y creo que pues tuvo varias visiones y de una fecha, fíjate, Anneliese contó, ¿no? En una de sus días lúcidos, contó que su día de liberación sería el 1 de julio de 1976. Entonces, el 30 de junio del 76, ella enferma de neumonía. Y pues ya con la neumonía y que estaba ya muy baja de defensas, baja de peso, que estaba malnutrida, exhausta ya de realizar por sí misma algún movimiento, sus padres pues la sujetaron y le pide absolución a los sacerdotes, ¿no? O sea, ella misma pide que sea absuelta de todos sus pecados, porque le dice, hay una grabación donde se escucha, ¿no? Que dice: mamá, estoy muy asustada. Anneliese dijo que medianoche los demonios la abandonarían, y en ese momento, cuando con el rostro pues que tenía ella como sereno, se asume en un profundo sueño Anneliese. Entonces ella efectivamente, como ella lo dijo, muere este 1 de julio de 1976. Al mediodía, el pastor Ernest Salt, que era el que estaba encargado de hacer el exorcismo,
informa a las autoridades y el fiscal pues comienza a investigar de inmediato, ¿no? Y pues bien, los padres, tanto Ana como Joseph, los dos exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. Y pues el juicio pues comienza el 30 de marzo de 1978, o sea, 2 años después, ¿no? Pues sí, que indudablemente hay una fotografía, no sé si ustedes la conocen, la vieron, de la tumba de Anneliese, ¿no? Una fotografía también que es muy reveladora, porque si bien las fotos son impactantes de ver cómo estaba tan flaquita, porque sí parece un hueso realmente cómo terminó, cómo quedó. La foto de la tumba presenta una mano al parecer de demonio. Sí, cañón. Verdaderamente impresionante, ¿no? Creo que es uno de los mejores casos documentados y como tú bien lo dices, o sea, la incertidumbre que había, el pueblo enojado porque fue el pueblo que pidió justicia para Anneliese, como lo haríamos hoy en día por cualquier caso de esta índole, pues se vieron obligados a hacer justamente, la iglesia por supuesto se lavó las manos y dejó a su suerte a los padres. No, pues devastador, o sea, simplemente triste, más que nada triste. Yo creo que Anneliese fue una persona muy valiente, ¿no? Al saber que estaba enfrentando todo esto y que próximamente vendría su muerte, pues yo creo que de admiración completamente. Y de terror, sabiendo que a cualquier persona le puede pasar lo mismo. ¿Tú qué piensas de esto, Yolois? Pues sí, la verdad es que fue pues bueno, como ya se los comenté, fue una experiencia muy aterradora. Es una vida muy triste la que llevó Anneliese, porque fueron varios años de su vida en las que estuvo sumergida en estos exorcismos, Cardia. Y como te lo comentaba, es un caso muy bien documentado, que se puede tener mucha información al respecto. Y bueno, solamente me queda decir que no me imagino lo que vivió Anneliese en estos 7 años de exorcismos, de posesiones demoníacas, que la llevaron finalmente a la muerte y que no pudo obtener esa paz, ¿no? Yo creo que se fue muy triste, muy desesperada, porque solamente era una niña, Cardia. Sí, claro, completamente. Y más para ese tiempo, ¿no? Que las cuestiones de rasgo de niña a mujer, pues estaban más elevados, ¿no? Hoy en día, pues a los 15 años ya se les considera casi mujercitas, pero en esa época casi hasta los 30, ¿no? Entonces realmente sí, vino dices, era una niña, mentalmente era una niña. Qué difícil situación, ¿verdad? Qué tristeza. Obviamente, sí digo, obviamente de este tipo de casos, pues ya se quedaron hasta películas, ¿no? Muy famosa, pues la de El exorcismo de Emily Rose, que trata justamente de asemejarse a este caso, pero una vez más la realidad superó completamente a la ficción. Sí, exactamente, Cardia. Ahora, antes de pasar al tema de las películas, cabe resaltar estas circunstancias, ¿no? Donde los padres fueron denunciados penalmente por los médicos, ya que se les acusó de que fue una muerte por negligencia, porque Anneliese, a final de cuentas, la muerte que se le asignó fue por inanición, que significa falta de alimentos, y los médicos decían que si Anneliese un día antes de su muerte hubiera probado algún alimento, ella seguiría con vida. Entonces fue un tema muy difícil. Los padres no sé cómo se sintieron al respecto. El hecho de que ellos hicieron durante 7 años lo que pudieron para salvar la hija de su vida y que al final de cuentas los acusaran de negligencia y que ellos fueran los responsables de la muerte de Anneliese. No, es que es un caso extraño, difícil, que abre todo para un debate, ¿no? ¿Y qué nos podrías contar sobre las películas, Cardia? Mira, hay 2 películas que relatan la vida de Anneliese. La primera, como ya había mencionado anteriormente, se llama Requiem, se llama Requiem, el exorcismo de Micaela. Esta película ya tuve la fortuna de verla. Me la eché justamente el día de ayer, sabía que íbamos a hablar de ese tema. Y déjame decirte que es una película que si bien relata un poco la vida antes de la posesión, la hace un poco tediosa, la hace un poco pesada, porque menciona que su vida pues era prácticamente de escuela, casa, estudiar religión, y te presenta como la primerita etapa de cuando ella empieza a ver las visiones, de cuando ella empieza a sentir algo, ¿no? Empieza a generar un poco de miedo, bueno, al menos en la película se ve como miedo a las partes o a los símbolos religiosos,
Y también te comenta que era una persona que tenía, al parecer, una vida de noviazgo, ¿no? Había una persona que estaba al lado de ella, que posiblemente era su novio o pretendiente, el cual también se da cuenta de este cambio de actitud en Elise, ¿no? El rechazo, el quedarse sola. Es una película que yo sí esperaba ver un exorcismo como lo dice claramente, el exorcismo de Micaela, pero esto nunca llegó. O sea, la película se queda donde ella ya está presentando estos famosos miedos, estas alucinaciones, y la película nomás te deja ahí como en ascuas, ¿no? De que ella inicia este proceso, pero jamás se ve el exorcismo como tal. Obviamente llega después la película de El exorcismo de Emily Rose, que creo que ya los tres la hemos visto, y aquí ya sí se mete más a la posesión, a la dificultad, inclusive se mencionan a los 6 demonios, nada más creo que al último cambiaron 2, ¿no? Cambian 2 demonios, dos nombres, pero pues básicamente es la misma historia, ¿no? Lo que yo decía es que ninguna de las dos películas trastorna tanto como escuchar los audios reales del padre, ¿no? Esa voz tan cavernosa es simplemente impresionante, ¿no? Le decía yo a Yolois el pasado radio que hicimos de psicofonías, que yo soy una persona que escucha mucho metal, ¿no? Y he de asegurar que para que una persona pueda cantar esta voz tan grave, tiene que practicar muchísimos años, ¿no? No es algo que se pueda lograr pues así de rápido, ¿no? Tienen que practicar, tienen que entrenar su voz para no lastimarse y pues justamente poder asimilar esos tonos. Y yo nunca he escuchado a una persona de metal que tenga tantos años en el ámbito, en vivo, que asemeje o se le parezca siquiera a la voz que Anneliese realizó. Entonces, verdaderamente para mí es impresionante, ¿no? Sí, está cañón eso que nos cuentas. Pues la verdad es de que, bueno, tú que conoces de ese tipo de música, pues sí es, como tú dices, no es difícil, ¿no? Pero sí. A mí lo de la película de Emily Rose, pues me gusta la parte legal, ¿no? O sea, como también hasta el sacerdote salió perjudicado legalmente y los padres, ¿no? Sí, claro, sí, completamente. Pues pero no, bueno, sí, pues mira, este caso está muy bueno para que alguien lo quiera investigar, ¿no? Si quiera meter un buen susto, pues lo puede hacer. Hay tantísimos detalles de este caso. Lamentablemente, pues como el internet es difícil, hay otros casos, bueno, hay otro tipo de información que también echa mucho de su cosecha, ¿no? Claro. Realmente hoy en día ya es muy complicado saber qué datos podemos tomar que sean reales y qué otros datos no. Tomamos datos reales cuando vemos algún tipo de documental, ¿no? Que sabemos que es un poquito más de investigación, más profesional, donde supuestamente ellos sí tienen todas las grabaciones de este padre, ¿no? Entonces, ver los documentales, ver las fotografías, escuchar los audios, te transporta a un hecho que no se puede explicar, ¿no? Es un sentimiento que te eriza la piel muy diferente a otro tipo de temas que también lo han hecho, ¿no? Como que este caso sí, como que esa voz se te mete dentro del cuerpo, ¿no? Es algo muy difícil de asimilar. Sí, es el mismo audio ya te transporta a un nivel de maldad, ¿no? Se siente en el ambiente, se siente en tu cuerpo, te da miedo, o sea, te da miedo. No es un audio que quieres escuchar solo y pues la verdad, valientes los que se atrevieron, ¿no? A escucharlos así, ¿no? Hasta con audífonos. Yo, como ustedes, no, y aparte lo que dices de las películas Cardia, yo creo que no le hacen no se le acercan, no le hacen justicia al caso real, a la documentación verídica que existe y que es posible escucharla. Pues es 1000 veces más aterrador el caso real que lo que han llevado a los cines. Claro. Evidentemente es un caso que no podía pasar desapercibido y que evidentemente tenía que estar en los cines. Y creo que me parece que también la película del Exorcista está basada en este caso, donde podemos ver los gritos de terror y esas posiciones tan fuera de lo natural que tiene Anneliese, Cardia. ¿Qué conclusiones tienes tú acerca de este tema? Mira, la primera conclusión es que este tipo de cosas, yo lo hice como le puede pasar a cualquiera, justamente a cualquiera, o sea, no, nadie está exento de poder
no llevar a este tipo de situaciones. La única conclusión es de que pues uno siempre debe estar apegado a su religión o a lo que crea, y tratar de no buscar el mal de ninguna forma, ¿no? Ya sea por investigación, que lo hemos aprendido a la mala, ya sea por otro tipo de causas, porque te sientes muy chingón, porque el mal verdaderamente existe, es fuerte, y tenemos este vivo ejemplo de demostración, ¿no? Como tú bien lo dices, la película no hace énfasis a lo real, porque simplemente ver las fotografías del antes y después es completamente impresionante. Está cañón. A mí me dolía ver a Anneliese de esa forma, porque ustedes recordarán que mi hermano así se fue, ¿no? Así como ella está, así él estaba. Y da muchísimo miedo, ¿no? Yo sabía que era por enfermedad, pero verlo me daba terror. Ahora imagínense sabiendo que es un hecho sobrenatural. Y en la película jamás se mostró el cuerpo de pues Emily Rose masacrado, ¿no? Era bastante normalito, bastante gordita respecto de este tipo de cosas, porque la fotografía real la dejó completamente hecha, destrozada es la palabra que yo podría utilizar. Mi única reflexión es qué dolor esa situación, qué miedo, y de verdad espero yo en Dios jamás vivir una cosa así. ¿Cuáles son las de ustedes? Pues sí, la verdad espero que nunca vivamos algo así. La verdad es que ha de ser algo muy horripilante, muy, muy horripilante. Y pues bueno, espero que haya descansado su alma de esta persona y que se haya liberado de todas las entidades que la tenían sometida. Sí, pues lo esperamos realmente que eso ya ha pasado, ¿no? No, pues por mi parte me parece un tema muy interesante, muy apasionante, el poder ser testigos un poco de cómo se lleva a cabo una posesión demoníaca y cuál es el proceso en el que ya llegan hasta los exorcismos, a un tal grado de tener 60, casi 70 exorcismos. O sea, es impresionante ver la maldad que puede manejarse en espíritus, en energía, y lo peligroso que es, ¿no? Una de estas entes de posesiones literalmente te puede llevar a la muerte. Ahora, esto abre pie al debate, ¿no? Si realmente estaba posesionada Anneliese o si no, los médicos tenían razón, que se trataba meramente de algo psiquiátrico, Cardia. Sí, no, el debate está eso, porque bueno, también hay gente que dice, no, los exorcismos no existen, esto sí era una evidencia clarísima de un trastorno mental que se pudo haber tratado, pero pues recordemos que se trató, ¿no? A fin de cuentas sí hubo una investigación médica, pero también tal vez el debate entraría porque en esos años no estábamos tan metidos en las cuestiones médicas, ¿no? En cómo funciona el cerebro, medicamentos, tratamientos. En la actualidad la medicina siempre está avanzando, siempre está encontrando cosas nuevas, descubriendo nuevos tratamientos, y yo creo que para las fechas pues también se prestaba mucho a eso, ¿no? Así no se puede médicamente, siempre tiene que ser algo espiritual. Entonces ahí también está el debate interesante, ¿no? O sea, realmente poder saber la realidad es imposible. Sí, claro, no podemos saber una realidad absoluta, sobre todo porque pues en esos tiempos, pues como tú lo bien dices, ¿no? Pues estaba muy la religión, ¿no? Y estaban muy, muy cerrados, ¿no? Muy cuadrados en sus ideas. Entonces, pues yo espero que Anneliese esté descansando y se haya liberado de toda esa legión que la atormentaba. Y pues yo agradezco, chicos, el haber estado con ustedes esta noche compartiendo este fascinante tema y que nos lleva a la reflexión, ¿no? De que como existe bien, existe el mal. Sí, completamente, Alex. La verdad es de que sí, fue un grandioso tema, ad hoc a la noche. Y pues bueno, una vez más agradeciéndote que nos acompañes en este tipo de grabaciones. Señor Oroes, pues como siempre, no es un placer compartir audífonos con ustedes. Sí, exactamente, Cardia, pues yo les agradezco mucho a ustedes dos que me hayan acompañado en este tema de Anneliese Michel, un tema muy impresionante que nos deja mucho pensando, y bueno, creo que va a ser difícil volver a conciliar el sueño esta noche, Cardia, ya que pues son temas muy impresionantes y que causan mucho temor. Sí, sin duda, pero yo tengo mi truquito. O sea, después de esta grabación lo que voy a hacer es ver anime o
o no sé, veo algo que me distraiga mi mente hasta que me quede dormido. Cardia, excelente idea. Vamos a hacer algo similar. Yo creo que aquí vamos a ver Toy Story o algo algo que no fuera de terror y que para poder conciliar el sueño, mi amigo Cardia. Pues bueno, muchas gracias a todos los caballeros del podcast que nos acompañan en esta noche de transmisión. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y que les haya causado tanto temor y tanto misterio como nos lo causó a nosotros, chicos. Bueno, me despido, soy Yolois y que tengan una excelente noche. Excelente noche, chicos. Soy Alexis, hasta la próxima. Que descansen, amigos. Yo soy Cardia y pues nos vemos en una próxima emisión. Ane.